¿Sabías que las pandemias han moldeado nuestra historia de maneras sorprendentes? En este video exploraremos cómo estas enfermedades transformaron el mundo, afectando la vida cotidiana y dejando huellas imborrables. Quédate hasta el final para descubrir el impacto oculto que estas crisis han tenido en nuestras creencias y costumbres. No olvides suscribirte, darle like, comentar y compartir. A lo largo de la historia, las enfermedades infecciosas han sido una amenaza constante para la humanidad. Desde los primeros registros hasta nuestros días, la transmisión de patógenos ha provocado crisis sanitarias que han marcado el rumbo de la sociedad. Un ejemplo claro de esto son las pandemias que, en su momento, transformaron el mundo tal y como se conocía, causando millones de muertes y modificando la vida cotidiana de las personas. En tiempos antiguos, las civilizaciones no contaban con los conocimientos médicos que tenemos hoy en día, lo que permitió que algunas de estas enfermedades se propagaran sin control durante siglos. En primer lugar, una de las más antiguas y temidas ha sido la lepra, una enfermedad que tiene raíces profundas en la historia de la humanidad. Se sabe que las primeras menciones de enfermedades similares a la lepra se remontan a miles de años atrás, incluso en textos religiosos como la Biblia, donde se describen afecciones de la piel que podrían haber sido casos de lepra. Este mal, caracterizado por afectar gravemente la piel y los nervios, fue visto durante siglos como un castigo divino, y las personas que la padecían eran marginadas de la sociedad. Sin embargo, a pesar de la creencia popular de que la lepra es altamente contagiosa, la realidad es que se necesita un contacto prolongado con una persona infectada para que la enfermedad se transmita. Además, la propagación de la lepra era más frecuente en áreas con condiciones de vida precarias y poco higiénicas, lo que facilitaba su avance en comunidades con escasos recursos. Durante la Edad Media, en Europa, la lepra se convirtió en un problema de salud pública tan grave que la Iglesia empezó a destinar recursos para la creación de colonias de leprosos. Estas colonias, situadas en áreas rurales y atendidas por monjes, tenían como objetivo separar a los enfermos de la población general, no tanto para curarlos, sino para evitar el contagio. ¿Sabías que en algunos países europeos había hasta 800 colonias de leprosos? Esto nos hace reflexionar sobre la magnitud del problema en su momento y cómo la sociedad de aquella época intentaba hacer frente a una enfermedad que no entendía del todo. Hoy en día la lepra es tratable con antibióticos, pero durante siglos fue vista como una sentencia de por vida. Otro de los flagelos que afectó profundamente a la humanidad fue la influenza, más comúnmente conocida como gripe. Aunque hoy en día estamos acostumbrados a lidiar con brotes de gripe estacional, en tiempos pasados las pandemias de gripe representaban una amenaza mucho más letal. En la Edad Media, los brotes de gripe eran comunes, pero fue en 1510 cuando se tiene registro de una pandemia global de influenza que comenzó en Asia y se extendió rápidamente por Europa y África. A pesar de los esfuerzos médicos de la época, la falta de conocimiento sobre los virus hizo que muchas infecciones respiratorias fueran mal diagnosticadas, lo que agravó aún más la propagación de la enfermedad. Una característica sorprendente de la gripe es que a pesar de los significativos avances en el conocimiento médico, la humanidad sigue enfrentando pandemias de este virus. La historia de la gripe está marcada por ciclos de brotes que se producen de manera casi predecible a lo largo del tiempo. En el siglo XVIII, por ejemplo, hubo múltiples brotes de influenza que se extendieron por todo el mundo. Uno de los más devastadores fue el de 1781, que según registros históricos, acabó con la vida de millones de personas, especialmente entre la población joven, que es más vulnerable a las complicaciones graves. A lo largo de la historia, la gripe ha sido una enfermedad peligrosa que ha cobrado muchas vidas. Su capacidad para mutar y adaptarse ha dificultado la creación de vacunas efectivas y ha permitido que el virus se propague con rapidez entre la población. Esta capacidad de cambio ha llevado a la aparición de nuevas cepas que pueden evadir la inmunidad adquirida, lo que provoca que brotes de gripe sean una amenaza recurrente. La pandemia de la gripe española de 1918 fue un recordatorio claro de lo mortal que puede ser este virus, ya que se estima que causó la muerte de entre 20 y 50 millones de personas en todo el mundo. Esta devastadora ola de contagios demostró la facilidad con que la gripe puede propagarse, especialmente en condiciones favorables como el hacinamiento y la falta de atención médica adecuada. ¿Sabías que la propagación de enfermedades está ligada a la historia humana?
Dale like y suscríbete para descubrir más sorprendentes conexiones. Si hablamos de pandemias devastadoras, es imposible no mencionar la peste bubónica, o peste negra, como también se le conoce. Este brote que azotó Europa en el siglo XIV fue uno de los eventos más mortales en la historia de la humanidad. ¿Sabías que se estima que entre 75 y 200 millones de personas murieron durante este brote? Esto representa un 30 o 60% de la población europea de la época, lo que no solo desestabilizó a la sociedad, sino que también alteró la economía y la política de la región. El origen de la peste ha sido motivo de debate durante años, pero lo que sí está claro es que las pulgas transportadas por ratas jugaron un papel crucial en su propagación. En ciudades densamente pobladas y con condiciones sanitarias deficientes, como las que existían en Europa en ese momento, la enfermedad se propagó rápidamente y con consecuencias catastróficas. La peste no desapareció tras este brote inicial. Durante los siglos siguientes hubo otros brotes menores, siendo uno de los últimos significativos el que azotó a Londres en 1665. En solo 18 meses, la peste acabó con la vida de unas 100.000 personas en la ciudad, lo que representaba un cuarto de su población total. Esta experiencia nos recuerda cómo la falta de medidas sanitarias adecuadas y el hacinamiento pueden ser factores determinantes en la propagación de enfermedades infecciosas. Otro aspecto interesante en la historia de las enfermedades es cómo algunas de ellas se asociaron a determinados comportamientos humanos. Un claro ejemplo de esto es la sífilis, una enfermedad de transmisión sexual que, durante siglos, fue un tema tabú en muchas sociedades. La sífilis causada por la bacteria Treponema pallidum tiene una progresión lenta, pasando por varias etapas que incluyen la aparición de llagas, erupciones en la piel y, en los casos más graves, problemas neurológicos y cardíacos. A pesar de su gravedad durante los primeros años de la infección, muchas personas no presentan síntomas visibles, lo que facilita su propagación. El primer brote documentado de sífilis ocurrió en 1494, durante la invasión francesa de Nápoles. Este episodio marcó el inicio de una de las enfermedades más debatidas en la historia de la medicina. En aquel entonces se le denominaba la enfermedad francesa, lo que refleja cómo a lo largo de la historia algunas enfermedades se asocian con nacionalidades específicas y estigmas culturales. Esta vinculación entre enfermedad y nacionalidad no solo tenía repercusiones en la salud pública, sino también en la percepción social de quienes la padecían. La sífilis fue una de las primeras enfermedades en beneficiarse de los avances en la impresión de textos, ya que la invención de la imprenta permitió difundir rápidamente información sobre cómo detectar y tratar la enfermedad. Esta nueva herramienta facilitó la circulación de conocimientos médicos y la comprensión de la enfermedad en un momento en que la medicina estaba en sus etapas iniciales. El conocimiento sobre la sífilis se expandió de manera significativa, ayudando a informar a la población sobre los síntomas, métodos de transmisión y la importancia de la prevención. Sin embargo, a pesar de estos avances en la difusión del conocimiento, aún pasaron siglos hasta que se desarrollaron tratamientos efectivos que pudieran curar la sífilis de manera definitiva. Este retraso en el desarrollo de terapias adecuadas mantuvo la enfermedad como un problema de salud pública relevante, con repercusiones significativas en la vida de miles de personas a lo largo de los años. Estas enfermedades, aunque diferentes en su origen y forma de propagación, tienen algo en común. Todas ellas afectaron profundamente a las sociedades en las que se propagaron, dejando huellas imborrables en la historia de la humanidad. Pero ¿qué sucede cuando miramos más de cerca la relación entre estas epidemias y los cambios sociales que provocaron? ¿Cómo transformaron nuestras creencias y costumbres? Las enfermedades infecciosas han sido una fuerza transformadora en la historia de la humanidad, revelando la vulnerabilidad de nuestra sociedad. No olvides suscribirte, darle like, activar la campanita y comentar qué te ha parecido el video. Te esperamos en un próximo contenido.